Bienvenidos de nuevo al canal. La historia de hoy tiene lugar en Monterrey, donde la cena de cumpleaños de una mujer se convirtió en una humillación familiar que nunca olvidaría. Y lo que pasó 22 días después lo cambió todo. Mi nombre es Natalia Vargas. Acabo de cumplir 31 años y lo peor que mi padre me ha dicho en la vida ocurrió en la cena de cumpleaños que yo misma pagué. No fue en casa, ni en privado, ni en una de esas discusiones familiares que la gente finge olvidar. Él se sentó en un concurrido salón de eventos privado, iluminado con velas y platos caros que yo realmente no podía pagar, no sin antes pasar 2 turnos nocturnos extra despachando entregas médicas de emergencia solo para cubrir la cuenta. Reservé ese salón en el restaurante Cortes de la Ribera porque una parte ingenua de mí aún creía que un cumpleaños podía reiniciar a una familia. Pensé que tal vez una buena cena, una mesa elegante y una noche sin peleas harían que me miraran, y por fin, vieran a una hija en lugar de a un ejemplo de lo que no se debe hacer. Mi madre esbozó esa sonrisa ensayada que usa cuando está a punto de decir algo cruel, con una voz lo suficientemente suave como para que suene a un consejo útil. Mi hermana ya había estado bebiendo y revisando su teléfono, buscando material. Mi hermano tenía esa mirada divertida que pone cuando sabe que alguien más está a punto de ser humillado y que no será él. Entonces, mi padre levantó su copa, me miró directamente y convirtió mi cumpleaños en una ejecución pública. Yo había entrado esperando un recuerdo pacífico, salí con una condena en la cabeza, 3 números en mi teléfono y una calma que nunca antes había sentido. Antes de contarles lo que dijo y lo que pasó después de que me fui, díganme qué hora es para ustedes en este momento y desde dónde nos están viendo. Tengo curiosidad por ver qué tan lejos viajará esta historia. Había invitado solo a mi familia inmediata porque me dije a mí misma que menos personas significaba terreno seguro. Ese fue mi primer error. El segundo fue permitirme sentir orgullo cuando me acerqué a la anfitriona y escuché: «Su mesa está lista, señorita Vargas». Por un estúpido minuto, me sentí como una mujer adulta celebrándose a sí misma. Entonces llegaron. Mi padre entró primero, vestido como si asistiera a una gala de recaudación de fondos en lugar de a la cena de cumpleaños que su hija había pagado juntando dinero de horas extras. Mi padre miró alrededor del salón de la misma manera que los inspectores miran una propiedad dañada, decidiendo de antemano qué valor tenía. Mi madre me besó la mejilla y de inmediato preguntó si el valet parking costaba extra. Mi hermano entró hablando en voz alta por teléfono sobre un trato de bienes raíces comerciales, asegurándose de que todo el salón supiera que él era importante. Mi hermana Camila entró al último, glamorosa y tarde, con esa expresión que dice que espera ser perdonada porque siempre se le ha perdonado todo. Apenas nos habíamos sentado cuando comenzó la conversación. Mi padre cortó su carne, asintió una vez y dijo: «Tu prima Valeria acaba de comprar su tercera propiedad para rentar». «Pero tú, ¿qué tienes, Natalia?» «Un cuarto rentado en la azotea de alguien más». Mi madre se secó la boca con una servilleta y añadió: «Le decimos a la gente que trabajas en operaciones del sector salud». Suena más respetable que despachadora nocturna. La miré fijamente. «Coordino entregas de emergencia para hospitales», dije. «Eso importa». Ella ladeó la cabeza como si yo estuviera siendo demasiado sensible. «Cariño, estoy intentando ayudarte. La presentación importa». Mi hermano Miguel se rió sobre su vaso de agua. ¿Recuerdan cuando todos decían que Natalia era la inteligente, la niña superdotada? Es una locura las vueltas que da la vida. Mi hermana se reclinó y sonrió con burla. ¿Superdotada para qué exactamente? Para fracasar por etapas. ¿Alguna vez te has sentado en una mesa a cenar y te has dado cuenta de que todos vinieron hambrientos de lo mismo, y que ese plato principal eras tú? Intenté desviar la atención. Pregunté sobre el jardín de mi madre, el consultorio de mi padre, el último cierre de propiedades de mi hermano. No importó. Habían venido con un guión y mi papel de fracasada ya estaba asignado. Mi hermana tomó mi teléfono. Lo había dejado boca arriba junto a mi plato mientras le pagaba la propina a un repartidor a través de una aplicación antes de la cena. Ella no tuvo que desbloquear nada. Una notificación de saldo bajo todavía estaba en la pantalla desde esa mañana. Ella la mostró y se rió. «Oh, por Dios, saldo negativo de $1,000 en tu cumpleaños, Natalia. Esto es de película». Me lancé para quitárselo.
Mi hermano ya estaba sonriendo de oreja a oreja. Mi madre solo dijo, Camila, basta, con ese mismo tono que usa la gente cuando quiere fingir que le pone un alto a algo, pero sin convicción real. Mi padre no se veía enojado con ella, se veía avergonzado de mí. Entonces dijo la frase que partió mi vida a la mitad. Decidimos cambiar nuestro testamento. Todo irá a tus hermanos. Tú simplemente lo desperdiciarías en alquileres y malas decisiones. Mi hermano soltó una carcajada seca. Mi hermana chocó su copa contra la de él. Mi padre se levantó a medias de su asiento y dijo, por nuestra mayor decepción. Las copas se levantaron. Las risas siguieron. Y en ese momento, entendí algo tan claramente que casi se sintió sagrado. No me estaban molestando. Me estaban entrenando para hacerme sentir pequeña. La parte más cruel no fue que se burlaran de mí, fue lo cómodos que se sentían haciéndolo. Mi padre siguió cortando su carne como si despojarme públicamente de mi dignidad fuera simplemente otro platillo en el menú. Mi madre miraba alrededor de la mesa con esa frágil sonrisa de anfitriona, dispuesta a calmar las aguas sin llegar a protegerme jamás. Mi hermano acaparó la conversación alardeando sobre un desarrollo de uso mixto que estaba remodelando al otro lado de la ciudad, diciendo los números en voz alta para crear efecto y asegurándose de que cada oración terminara con una moraleja prepotente: los ganadores ascienden. Los perdedores dan excusas. Entonces, mi hermana decidió que la captura de pantalla del saldo bajo no era suficiente. Quería una historia. Sacó una foto antigua de hace años. Una que le había enviado en confianza cuando mi auto se descompuso afuera de una lavandería en enero y yo había llorado de agotamiento. En la foto, llevaba un gorro de lana, el rímel corrido, y estaba sentada en la acera junto a dos bolsas de basura llenas de ropa porque me estaba mudando de un departamento que se había inundado. ¿Te acuerdas de esto?, preguntó Camila, mostrándosela a la mesa. Esta es la genio de nuestra familia en su hábitat natural. Se me cerró la garganta. Te envié eso porque me enviaste un mensaje preguntando si estaba bien, le dije. Pensé que lo decías en serio. Mi hermano se inclinó más y resopló. ¿Guardaste esto? Ella se encogió de hombros. Por supuesto, es icónico. Ese fue el momento en que dejó de sentirse como una humillación y comenzó a sentirse como evidencia. Evidencia de un patrón, evidencia de crueldad, evidencia de que cada vez que confundí su presencia con amor, ellos habían confundido mi confianza con debilidad. Entonces, mi padre asestó el segundo golpe. Y seamos honestos, dijo limpiándose la boca. Las transferencias mensuales se acaban esta noche. La habitación se quedó en silencio por un instante. ¿Cuáles transferencias?, preguntó mi hermana demasiado rápido. Mi madre le lanzó una mirada fulminante a mi padre. Mi hermano miraba a mi padre y luego a mí. No dije nada porque, de repente, lo entendí todo. Yo sabía algo que ellos no sabían. Me habían menospreciado durante casi 4 años mientras mi padre usaba una cuenta bancaria conjunta de emergencia a la que yo ayudaba a inyectar fondos desde la pandemia. Comenzó como una ayuda temporal cuando su consultorio dental tuvo problemas de liquidez y la boutique de mi madre se endeudó por el inventario. Pero lo temporal se volvió permanente. Yo había estado cubriendo silenciosamente pagos de servicios, brechas en el seguro y faltantes en la hipoteca a través de transferencias automáticas, porque mi madre siempre me decía, no le menciones esto a tus hermanos. Solo causará drama. Yo había creído que estaba ayudando a la familia a evitar un colapso. Al parecer, mis hermanos habían creído que mis padres me estaban manteniendo a mí. Mi hermana parpadeó. Un momento. Natalia les manda dinero. Mi madre intervino, este no es el lugar. Mi padre golpeó la mesa con su copa. Suficiente. Ella nos debe lo de su crianza. Se volvió hacia mí. Y si tuvieras algo de decencia, seguirías haciendo tu parte sin poner esa cara. ¿Qué harías en ese momento? ¿Quedarte sentada ahí mientras las personas que se burlan de tu saldo bancario viven de tus transferencias ocultas? Llorar, gritar, rogar. Yo no hice nada de eso. Me levanté, recogí mi abrigo y quité mi tarjeta de la bandeja plateada antes de que el mesero pudiera cobrar la cuenta completa. Mi padre ladró mi nombre. Mi madre siseó, no seas dramática.
Mi hermano dijo, oh, vamos. No salgas corriendo como una adolescente. Mi hermana se rió y me gritó, feliz cumpleaños, despachadora. Me volteé una sola vez. Tienen razón, dije. Esta noche algo cambió. Luego salí y pagué solo mi parte, más el depósito del salón. Salí y me quedé frente al frío río, temblando tanto que apenas pude abrir mi auto. En el asiento delantero, bajo el resplandor de las luces del estacionamiento, hice 3 llamadas. La primera llamada fue a la línea de prevención de fraudes fuera de horario de mi banco. Mi voz ya estaba firme para cuando un agente contestó, lo cual me sorprendió. Necesito cancelar todas las transferencias automáticas desde mi cuenta de cheques personal a una cuenta conjunta del hogar en este momento, dije. La agente preguntó si quería posponerlas o cancelarlas. ¿Cancelarlas?, dije. Permanentemente. Ella me preguntó si estaba segura, ya que la cuenta vinculada tenía pagos recurrentes asociados que databan de hace años. Miré a través del parabrisas hacia el oscuro río y dije, estoy segura. Ella leyó cada uno en voz alta: electricidad, un cobro complementario de la hipoteca, agua, seguro de la casa, pagos atrasados de una línea de crédito privada. Con cada cancelación, sentí como si me arrancaran un peso de las costillas. La segunda llamada fue a un abogado de bienes raíces cuyo número había guardado meses antes y que nunca había usado. No porque estuviera comprando una propiedad, sino porque me aterraba que mis padres me hubieran involucrado en su desastre financiero más profundamente de lo que admitían. Su buzón de voz decía que las consultas de emergencia se devolverían a primera hora de la mañana. Le dejé un mensaje pidiéndole que revisara mi nivel de exposición a cualquier cosa conectada a esa cuenta familiar, cualquier designación de beneficiario o autorización de firmas a la que pudiera haber accedido estúpidamente durante las emergencias. No lloré mientras dejaba el mensaje. La tercera llamada no fue práctica, fue personal. Llamé a mi supervisora en la empresa de logística, una mujer llamada Diana que alguna vez me había dicho, no tienes que explicarme a tu familia para merecer una vida mejor. Contestó al segundo timbre, porque la gente del turno de noche entiende las voces de emergencia. Le dije que estaba bien, lo cual era mentira. Luego le dije que necesitaba más horas si había alguna disponible, porque ya había terminado de financiar las ilusiones de otras personas. Se quedó callada por un segundo y luego dijo, ven temprano mañana. Hay una vacante de jefa de despachadores para las rutas de los hospitales. ¿Postúlate? Esa noche me acosté en mi cuarto rentado, escuchando el calentador encenderse y apagarse, y pensé en cuántos años había confundido aguantar con lealtad. Cada tic del viejo reloj de pared sonaba como una sentencia, no es tu trabajo. No es tu trabajo. No es tu trabajo. Para la mañana, mi familia me había enviado 23 mensajes de texto. Mi madre preguntó por qué los había avergonzado oyéndome. Mi hermana envió una selfie riéndose desde el restaurante con la descripción, realmente arruinaste tu propio cumpleaños. ¿Que la broma sobre el testamento era jugando? ¿Madura? Mi padre envió una sola línea, te arrepentirás de actuar así. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, me reuní con el abogado. Para el mediodía, sabía más verdades de las que había aprendido en 4 años de historias familiares. Mis transferencias automáticas no solo habían ayudado con las compras del súper o facturas temporales, habían evitado en repetidas ocasiones que el banco embargara la casa de mis padres por falta de pago. Una línea de crédito privada a nombre de mi madre se había estado pagando desde ese mismo fondo. Y, 2 meses antes, mi padre había intentado incluirme como aval en un paquete de refinanciamiento que nunca se concretó solo porque faltaba mi firma en una página. El abogado deslizó los papeles sobre el escritorio y dijo, necesitas distanciarte de inmediato. Córtales el acceso a las personas que te criaron si descubres que han estado construyendo partes de su supervivencia en secreto a costa de tu silencio. Esa fue la pregunta que se instaló en mi pecho cuando tomé mi siguiente decisión. Moví mis ahorros, por pequeños que fueran, a un nuevo banco. Cambié todas mis contraseñas. Me eliminé de cada cuenta compartida a la que alguna vez me había unido. Luego, comencé a buscar un lugar para vivir que no se sintiera como una disculpa. Las siguientes 2 semanas fueron en las que me sentí más exaltada y más viva en años. Trabajé turnos dobles,
completé todo el entrenamiento para la entrevista de jefa de despachadores, y aprendí más sobre preaprobaciones hipotecarias y reparación de crédito de lo que había aprendido en la última década sobre mi propio valor. La ironía era casi cómica. La hija de la que se burlaban por no estar en el negocio de los bienes raíces manejaba software de logística, escalamientos de rutas, ventanas de tiempo de hospitales y cadenas de choferes en 3 municipios diferentes cada sola noche. Una vez que dejé de gastar mi dinero en salvar a mis padres de las consecuencias, mis finanzas dejaron de desangrarse. Aún eran frágiles, pero, por primera vez, eran mías. El ascenso me ayudó a reescribir mi currículum. Mi autonomía me llevó a un asesor hipotecario que no me trató como a un chiste. La jefa de enfermeras de uno de los hospitales se ofreció a ser mi referencia profesional después de que resolví un desvío de rutas durante una tormenta invernal que mantuvo el equipo neonatal en movimiento cuando cerraron las carreteras. Pieza por pieza, mi vida comenzó a responder a cada insulto de aquella cena. Entonces la encontré. No era una mansión. No era una casa de fantasía para vengarme, sino una casa estrecha de ladrillos en una colina tranquila en Monterrey, con escalones pronunciados, cimientos fuertes y una ventana en la cocina orientada al este. El asesor quería que me mantuviera realista. ¿Lo hice? Ofrecí menos del precio solicitado, negocié duro y casi canceló el trato cuando las inspecciones encontraron problemas de plomería. No estaba comprando estatus, estaba comprando una salida. El día que obtuve la aprobación condicional, mi teléfono estalló con un mensaje de voz de mi madre. Su voz era dulce, de la forma en que el veneno puede ser dulce. Solo quería saber cómo estabas, cariño. Tu papá ha estado estresado. Ya sabes cómo se pone. Además, la cuenta de la casa parece estar mal. El banco cometió un error. Lo borré. 2 horas después, mi padre me llamó desde un número que no conocía y dejó un mensaje que sonaba menos a enojo y más a alarma. Natalia, devuélveme la llamada. Hubo una especie de interrupción con los pagos automáticos. También lo borré. No les dije que estaba bajo contrato para comprar una casa. No les dije que obtuve la promoción a jefa de despachadores. No les dije que, en esa misma semana en la que ellos todavía estaban contando la historia del restaurante como si yo me hubiera humillado sola, yo estaba firmando documentos que me sacarían de su sombra para siempre. En lugar de eso, después de cerrar el trato de la casa, publiqué una sola foto, solo una llave en la palma de mi mano frente a una puerta roja, con la descripción: el hogar es el lugar al que finalmente pertenezco. La reacción fue inmediata. Mi hermana escribió primero: ¿a qué te refieres con hogar? Luego mi hermano: ¿en serio compraste un lugar sin decirle a la familia? Luego mi madre, pasando directamente al drama absoluto: ¿cómo pudiste hacer esto mientras nosotros nos ahogamos? Mi padre envió 6 mensajes en 9 minutos, cada uno más enojado que el anterior, y terminando con: llámame ahora. Esto nos afecta a todos. Esa línea me dijo todo. No fue un te extrañamos. No fue un ¿estás bien? No fue un lo siento. Solo un esto nos afecta a todos. Para el final del día, tenía 47 llamadas perdidas y un torrente de mensajes de texto que iban desde echarme la culpa hasta rogarme. Mi madre escribió: ¿quieres que perdamos la casa? Mi hermana envió: papá dice que el banco está llamando. Mi hermano escribió: por lo menos actúa como una adulta. Me quedé mirando la pantalla, luego puse el teléfono boca abajo sobre la encimera recién desempacada y seguí limpiando el papel de los gabinetes. El silencio se había convertido en mi primer límite real y ellos estaban entrando en pánico porque funcionaba. 22 días después de esa cena de cumpleaños, el número total de mensajes de texto llegó a 158. Ese era el número en la notificación. Pero el número solo importaba por lo que había debajo de él: desesperación. Una vez que las transferencias se detuvieron, el castillo de naipes no solo se tambaleó. Se derrumbó. Mi padre había pasado años aparentando superioridad financiera mientras vivía con deudas acumuladas. La hipoteca había sido reestructurada demasiadas veces. La línea de crédito vinculada al inventario de la boutique de mi madre estaba sobregirada. Mi hermano, la historia de éxito de la familia, no era tan solvente como presumía. Estaba sobreendeudado en 2 proyectos comerciales y había estado usando su prestigio para pedir préstamos y parecer más rico de lo que era.
La camioneta de lujo de mi hermana la había sacado a través del contacto de un amigo en un concesionario y ya tenía meses de atraso. Mi modesto y silencioso apoyo no solo los había ayudado, había tenido un valor estructural crítico. La primera grieta real apareció cuando el banco emitió los avisos finales sobre los faltantes de la hipoteca y los rechazos de los pagos del seguro. Mi padre no pudo pagar la nómina del personal de su consultorio, lo cual viajó a través de la red local de chismes más rápido de lo que jamás imaginó. La boutique de mi madre perdió a un proveedor porque las facturas estaban atrasadas. Los tratos pendientes de mi hermano se estancaron cuando no pudo conseguir un préstamo puente que, en privado, había asumido que podría sacar de fuentes familiares. Camila, quien solía reírse de mi cuarto alquilado, de repente publicó 3 bolsos de diseñador a la venta en internet en menos de una semana. Y la parte social fue tal vez la que más dolió. Mis padres habían pasado años diciéndoles a sus amigos que Miguel era el exitoso, Camila era el encanto y yo era la inestable por la que se preocupaban. Pero cuando la gente comenzó a notar los avisos de cobranza, eventos de caridad cancelados y retiros repentinos de las cenas del club campestre, la historia se volvió más difícil de mantener. Una de las amigas de mi madre me llamó con el pretexto de verificar mi salud mental y accidentalmente me contó todo. Tus padres dicen que no entienden por qué los abandonaste cuando han hecho tanto por ti. Casi me río. ¿Los abandoné? Los había estado subsidiando. Luego me llamó Miguel. No por mensaje, llamó. Su voz era débil, de una manera que nunca antes había escuchado. Natalia, escucha. Sé que las cosas se pusieron feas, pero mamá y papá están en verdaderos problemas. Lo dejé hablar. El banco podría actuar más rápido de lo esperado. El consultorio de papá está bajo presión. La situación del auto de Camila es un desastre. Necesitamos sentarnos y resolver esto como familia. Le hice una sola pregunta: cuando me llamaron fracasada en mi cena de cumpleaños, ¿fue antes o después de que supieras que mi dinero mantenía a tus padres a flote? Silencio. Luego exhaló. Yo no lo sabía todo. Sabías lo suficiente como para reírte, le dije. Él cambió de táctica. Bien, nos equivocamos. ¿Ya estás feliz? Era una pregunta muy extraña, como si mi elección solo existiera en relación con su crisis. Estoy en paz, le dije. Eso es nuevo. Se enojó entonces, porque el privilegio a menudo usa la ropa del arrepentimiento hasta que se da cuenta de que rogar no funciona. Estás siendo egoísta. La familia se ayuda mutuamente. Casi no digo nada. Entonces recordé el invierno en el que le envié un mensaje de texto pidiéndole prestados $8,500 cuando necesité un procedimiento dental urgente tras fracturarme una muela en un turno nocturno. Me había respondido: eres una adulta. Resuélvelo. Así que se lo repetí palabra por palabra. Lo reconoció al instante. Eso es caer bajo, dijo. No, respondí. Lo que fue caer bajo fue elegirme como su mayor decepción mientras tomaban el dinero que salía de mis horas extras de madrugada. La llamada terminó con él diciendo: vas a dejar que lo pierdan todo. Miré a mi alrededor en mi pequeña cocina, los banquitos de segunda mano, la pared recién resanada, la fila de tazas que compré en un mercado de pulgas, y por fin entendí la verdad. Yo no estaba haciendo que lo perdieran todo. Simplemente, ya no me estaba ofreciendo como voluntaria para perderlo todo por ellos. Un mes después, me senté en la mesa de mi cocina antes del amanecer, mientras la ventana del este se volvía de un tono dorado pálido, y le escribí una carta a la versión de mí que algún día se preguntaría si irse había sido cruel. Querida Natalia del futuro, si la culpa regresa usando la voz de tu madre, recuerda el restaurante de Cortes. Recuerda a tu padre levantando una copa sobre tu cabeza. Recuerda a tu hermana usando tu peor momento como entretenimiento para la cena. Recuerda a tu hermano riéndose mientras tú escondías el hecho de que tu dinero pagaba sus cuentas. Recuerda que la palabra decepción nunca fue un diagnóstico. Fue un arma. La usaron porque necesitaban que estuvieras lo suficientemente avergonzada como para seguir siendo útil. Para entonces, las repercusiones se habían vuelto públicas, de la manera pequeña y despiadada en que siempre lo hacen las caídas en sociedad. Mis padres estaban negociando una venta forzosa de la casa en lugar de un refinanciamiento limpio.
Mi madre cerró la boutique temporalmente, lo que usualmente significa para siempre. Mi hermano perdió el trato comercial, y según alguien que conocía a alguien, tuvo que malvender una de sus propiedades por debajo de lo que afirmaba que valía. Camila devolvió la camioneta y se mudó al sofá de una amiga, después de fingir en internet que estaba intentando un reinicio minimalista. Mi sueldo me alcanzaba bien. Pinté la cocina yo misma, mal, pero con orgullo. Planté hierbas en macetas de cerámica despostilladas. Dormía sin despertarme en pánico para revisar si alguna emergencia familiar acababa de llegar a mi teléfono. Y cuando la gente me preguntaba a qué me dedicaba, dejé de traducirlo en palabras bonitas. Dirijo la logística nocturna de entregas médicas, decía. Si hago bien mi trabajo, los hospitales reciben lo que necesitan a tiempo. Las personas correctas lo respetaban al instante. Las personas equivocadas ya no importaban. También empecé a escribir. Nada del otro mundo. Ningún monólogo dramático de película, solo ensayos al principio. No sobre medidas financieras, sino sobre hijas criadas para ser plantas de interior. Sobre cómo la humillación pública dentro de una familia a menudo esconde una dependencia privada. La respuesta me sorprendió. Me escribieron mujeres de Sonora, Jalisco, la Ciudad de México y Texas. También escribieron hombres. Enfermeros, maestros, gerentes de almacén. Un tipo que cuidaba a su madre y tenía 3 hermanos que solo aparecían para criticar. Todos decían lo mismo con diferentes palabras, pensé que yo era el único. Ese es el verdadero final, creo. No que entraran en pánico, no que los mensajes se acumularan, no que las personas que me llamaron una decepción finalmente tuvieran que ver los números. El verdadero final es que dejé de participar en una historia escrita para mantenerme pequeña. El verdadero final es que aprendí que la familia puede ser el primer lugar donde te enseñan a abandonarte a ti mismo. Y, a veces, la adultez es el largo y doloroso proceso de recuperarte a ti mismo. Así que aquí está la lección que una vez dejé atrás en esta historia: no le debes a tu familia una versión de tu vida que requiera tu humillación como tarifa de entrada. No debes acceso ilimitado a personas que solo te valoraron cuando les fuiste útil. El amor que exige tu aparente anulación personal y tu explotación financiera no es amor. Es control con un acento sentimental. Solía pensar que cortar lazos significaba que no tenía corazón. La verdad es que negarme a cortar los lazos era lo que casi me destruye. Y si estás escuchando esto ahora mientras estás sentado en tu propia versión de esa mesa familiar, déjame decirte algo claramente: el papel que te asignaron no es tu identidad. Ser, el fracaso, el difícil, el hijo ingrato, la decepción. Esas etiquetas a menudo dicen más sobre el sistema familiar que sobre la persona que las carga. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es dar un paso atrás el tiempo suficiente para que la verdad se derrumbe sin tu apoyo. Mi padre me llamó una decepción en mi propia cena de cumpleaños. 22 días después, entraron en pánico. No porque yo se los advirtiera, sino porque dejé de rescatarlos. Hay una gran diferencia. Y si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte una cosa. Si estuvieras en mi lugar esa noche, ¿te habrías quedado o también te habrías ido? Comenta una sola palabra: irse, si habrías cortado los lazos, o quedarse, si crees que la familia siempre merece una oportunidad más.